Masejet Ketubot, Daf Kuf Yud Alef, Amud Alef 111. Pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior, dice la Gemara. Tano Rabanan, Leolam Yadur Adam Beret Israel, Afilu Beir Sherubba de Kochavim, Veal Yadur Bechutz Haaretz, Afilu Beir Sherubba Israel. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. וכל שנודר בארץ אין לו אלוה, אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. וכן דוד אומר, כי גירשון היום מסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. Dice la Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. Una persona siempre tiene que tratar de buscar, de vivir en la tierra santa, en la tierra de Israel. Inclusive en una ciudad que la mayoría no sean judíos, sino sean gentiles. Y es mejor que no viva en una ciudad en la diáspora, inclusive que la mayoría sean judíos. ¿Por qué? Porque una persona que vive en Eretz Israel parece una persona que tiene un Dios. Y una persona que vive en la diáspora parece una persona que no tiene un Dios. Como está escrito en el versículo, Dios nos va a dar la tierra de Canaán, que es Eretz Israel, para ser nuestro Dios. Mashma que Eretz Canaán, tierra de Israel, es nuestro Dios. Y fuera, es como si fuera que no tenemos Dios. Pregúntale a Gemara, ¿y por qué? ¿Acaso una persona que no vive en Eretz Israel es como si fuera que no tiene Dios? Dios está por todos lados. Dice la Gemara, no, me refiero a decir lo siguiente. Una persona que vive en la diáspora es como si fuera que es idólatra, que hace idolatría. ¿Por qué? Porque se puede influenciar de su entorno, de su alrededor, que la mayoría en la diáspora son idólatras, y por lo tanto no es como si fuera que no tienes Dios, porque Dios está por todos lados, sino es como si fuera que estás haciendo idolatría, porque muy fácilmente te puedes llegar a influenciar. ¿Y dónde encontramos eso? Con David, que a David le dijeron, David dijo que lo divorciaron de estar debajo de la sombra de Dios, ¿sí? Y le dijeron que vaya a hacer idolatría. Pregúntale a la Gemara cuando, esto fue cuando se escapó. Dice la Gemara, ¿quién le dijo a David que vaya a hacer idolatría? No, cuando le dijeron que se vaya de la tierra de Israel y se vaya a la diáspora, se escapó por eso, es como si fuera que está haciendo idolatría. Sigue diciendo la Gemara, Bizera v'kamishtamit mine de Rabbi Yehuda, de baile meisa que Eretz Israel, de amar Rabbi Yehuda, kololem y bebel Eretz Israel, over be'aseh shene'emar, bebel yuvau, beshama yu ad yom pokedi otam neum Hashem, ve'Rabbi Zera ubechli sharet ketiv. La Gemara viene y dice que Rabbi Zera, ¿sí?, siempre trataba de evitar de pasar enfrente de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Zera, escuchen bien los nombres, Rabbi Zera evitaba de pasar enfrente de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Zera vivían en Babel los dos, y Rabbi Zera quería hacer aliyah, quería subir, quería irse a vivir a Eretz Israel, y sabía que Rabbi Yehuda siempre prohibía a la gente irse a Eretz Israel. La Gemara dice, ¿por qué Rabbi Yehuda prohibía irse a Eretz Israel? Porque en el versículo en Irmías está escrito que cualquier persona, Rabbi Yehuda opina que una persona que sube de Babel a Eretz Israel transgrede una prohibición de la Torah de Aseh, una mitzvah de Aseh. ¿Por qué? Porque en el libro de Irmías está escrito que el pueblo de Israel debe estar en Babel, y ahí estará hasta que venga la Geulah, hasta que venga la redención. Mashma que, si no viene la redención, no puede ir a Israel todavía. Y Rabbi Zera, ¿por qué aún así quiere ir a Israel y evitaba a Rabbi Yehuda para subirse? Aparentemente hay un versículo que dice que no se puede ir. De manera, no, eso va sobre Kli Sharet, sobre los instrumentos y utensilios santos del Bet HaMikdash, que cuando se fueron al exilio se los llevaron con ellos del Bet HaMikdash a Babel, y eso es lo que nos dice, que esos utensilios no pueden volver a Eretz Israel hasta que venga la redención, pero las personas pueden. Dice la Gemara de Rabbi Yehuda, ¿qué va a hacer con este argumento? Aparentemente todo ese versículo donde está mencionado está hablando de los utensilios. Entonces aparentemente la única prohibición es utensilios, no prohibición sobre personas. Dice la Gemara, hay otro versículo, Ketiv Kra Harina, Ishbati etchem bernot Yerushalayim bitzvaot ubailot hasadeh vechule begomer. Dice la Gemara en el versículo en Shir Hashirim, en el capítulo 2, dice Ishbati etchem bernot Yerushalayim im veim teoreru et ha'avat shetechpatz, que ahí mashma que Dios nos dice, nos hace jurar que no podemos revivir el amor y el cariño que había entre Dios y nosotros hasta que venga la Geulah. Si no podemos revivirla hasta que venga la redención, más que antes, ¿cómo se revive cuando uno viene a Eretz Israel? Entonces no puedes ir a Eretz Israel antes de que venga la redención. De ahí entiende Rabbi Yehuda que está prohibido. Dice la Gemara, y Rabbi Zera, ¿qué va a hacer con ese versículo? Que él quería ir y quería evitar a Rabbi Yehuda para ir a Israel. Tiene una buena fuente Rabbi Yehuda que no se puede ir porque Rabbi Zera quería ir. Israel Bejomá, dice hermano, ese versículo es que no podemos causar de que todo el pueblo de Israel en masa, todos juntos a la vez, empiecen a subir a Eretz Israel, pero de manera particular no hay ningún problema. Dice la Rabbi Yehuda, es un buen punto lo que dice Rabbi Yehuda. Entonces, ¿dónde tiene la fuente que no se puede incluir de manera particular? Ishbati Ajarina, que te dice la Gemara, hay otro versículo en Shir Hashirim que también dice Ishbati etchem benut Yerushalayim ve'im teoreru et ha'avat, etc.
en el capítulo 3, que mencionamos antes, capítulo 2, hay otro en capítulo 3. ¿Para qué necesitas un segundo? Para decirte que inclusive en particular no se puede, pero Rabbi que va a ser Rabbi con ese segundo. Dice Daimana, no, Rabbi lo que va a hacer es lo siguiente. En verdad hay tres Ishbat en todos Shir Shirim. Está en el capítulo 2, el que mencionamos antes, está en el capítulo 3 que mencionamos antes, y hay otro en el capítulo 8 de Shir Shirim. ¿Para qué necesitas estos tres? Como Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Haina, ¿qué dijo? Él dijo, uno es para decirle al pueblo de Israel de que no vaya, cuando salieron al exilio, que no vuelvan a Israel en masa, todos a la vez, ¿sí? Otro juró a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel de que cuando están en el exilio, que no vayan en contra de las naciones del resto del mundo. Y la tercera, la del capítulo 8, es que Akadosh Baruj Hu hizo jurar al resto de las naciones que no hagan trabajar muy fuerte y no subyuguen muy fuerte al pueblo de Israel cuando estén en el exilio. Entonces, básicamente, Rabbi Zera, preguntamos qué va a hacer Rabbi Zera con el segundo. Responde la demanda, el segundo y el tercero tienen lo que hacer. ¿Cómo? Como dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Haina. Pero ni uno de ellos te viene a decir de que te viene a prohibir la aliyá particular. Entonces Rabbi Zera quería subir solo particular y ser más Rabbi Yehuda. Aparentemente tiene un buen punto. ¿Qué va a hacer Rabbi Yehuda con lo que acabamos de decir? ¿De dónde se vuelve la pregunta? Si los tres estos Nishbati, el de segundo capítulo, el tercer capítulo y el octavo capítulo, están ocupados por diferentes cosas y no te prohíben la aliyá particular, subir el particular, no te prohíben eso, entonces ¿por qué Rabbi Yehuda prohibía? Dice la Gemara, Intairu 20 oreru. En todos los lenguajes de estos versículos de Nishbati y el los tres capítulos, está escrito doble lenguaje. Intairu 20 oreru. ¿Por qué doble? El segundo es para decirte que está prohibido aliyá pratita, una aliyá particular también no se debe. Dice la manera de Rabbi Zera, ¿qué va a hacer con ese doble lenguaje? Rabbi Zera, mi balej de Rabbi Levi, él va a decir como dijo Rabbi Levi, de amar sheshevot lalo lema, lama tlata hani de amaran, inach shelo yigalu et aketz, ושלא יחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לנוכרים. Dice la Gemara, Rabbi Levi dijo que los seis lenguajes que hay, porque son tres de los tres capítulos y está repetido como dijimos, entonces son seis. Tres son para los que dijo Rabbi Yossi, B. Rabbi Hanina, que ya los dijimos, y los otros tres son, uno, que los profetas de cada generación no divulguen cuándo va a ser el momento de la Geulah Shelema, el momento de la redención completa. Esa es la cuarta. La quinta, o sea, los otros tres adicionales, ¿sí? Están los tres. Son seis. Los tres primeros ya los dijimos antes. Después los últimos tres, uno. El primero es para que no demuestren cuándo va a ser la redención. Los profetas que no divulguen cuándo va a ser la redención completa. Después, la segunda de estos últimos tres va a ser para que no causen, ¿sí?, que se aleje cada vez más ese momento que va a venir la Geulah Shelema, la redención completa, o que no se rindan, sino siempre estén pendientes para que venga la Geulah. Y la tercera, que nunca les demuestren los secretos a los gentiles, o sea, secreto se refiere que nunca les enseñen las razones profundas de la Torah. Sigue siendo la Gemara. Entonces, básicamente, no es una pregunta contra Rabbi Zera, que tenemos un versículo adicional para enseñarte que inclusive la aliyá particular está prohibida. ¿Por qué? Porque aparentemente la aliyá porque todos estos versículos están ocupados para otra cosa. Entonces hay una discusión entre Rabbi Zera y Rabbi Yehuda cómo entender los versículos. Sigue diciendo la Gemara, Bitzvaot o Bailot Asadeh. Sigue el versículo, hay un versículo que dice ahí en Shir Shirim, Bitzvaot o Bailot Asadeh, gacelas y siervos en el campo. ¿Qué se refiere ahí? Amar Rabbi Elazar, Amar Lehem HaKadosh Baruj Hu Israel, Imate Bekamita Shevua Mutabim, Lavan Imatiret Besarchem Kitzvaot Bailot Asadeh. Si ustedes cumplen el juramento que yo hice, estos tres juramentos como los explicamos antes, bien. Y si no, voy a leafkir, voy a hacer vuestra carne, nuestra carne, como las gacelas y los ciervos que están en el campo, que siempre están disponibles para que vengan los animales salvajes y los coman. También las de nosotros, Barminan, va a ser así en caso que no cumplamos el juramento. Sigue diciendo la Gemara, Amar Birazar Koladar Ber Israel Sharui Belo Avon Sheneemar Bechol Yomar Ubal Yomar Shachen Haliti Am Yoshev Ba No sé Avon. Dice Rabbi Elazar, una persona que vive en Israel no tiene pecados. Como está diciendo el versículo, Ha'am Yoshev Ba, el pueblo que se sienta en ella, en Jerusalén, no sea Avon, está retirado del pecado. Amale Rabba le Rabashe Anan, Besobleja Leimatritanla. Sin embargo, Rabba le dice a Rabashe que este versículo él no lo entiende sobre personas que están en Jerusalén, que no tienen pecado, sino se refiere a personas que, Shachen Haliti, Ha'am Yoshev Ba, el pueblo que está enfermo, que pasó por mucho sufrimiento, no sea Avon. Eso mismo le quita los pecados. No se refiere a la tierra de Israel exactamente. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabanan Kol HaKavur Ber Israel Kilu Kavur Tajat HaMizbeach Ketiv HaMizbeach Adama Ta'aseh Li Uchtiv Hatam Vejiperat Mato Amo. Dice Rabanan, cualquier persona que está enterrada en la tierra de Israel,
es como si fuera que está enterrado abajo de un altar. O sea, básicamente que se le perdonan todos los pecados como el altar que perdona todos los pecados. ¿Y cuál es la prueba? Porque hay dos versículos. Uno que dice Mizbach Adama, ¿sí? El Mizbeach, el altar, y después dice la palabra Adama, tierra. Y después aquí Vejiper Admato. Hay otro versículo que también dice que se perdonarán la tierra. Más la tierra de Israel. La tierra de Israel va a perdonar y la tierra de Israel va a ser como Mizbah, como un altar. El altar perdona. Entonces los dos versículos te insinúan que la tierra de Israel perdonan a los que están enterrados en ella. Sigue diciendo la Gemara una historia. Ula verragilta besalik le Israel nachnaf shebe chutzalaret atul kamed Rabbi atul ambrul le Rabbi Elazar Amar Antula la damate meatamut, ambrulo, aronova, amalaem, enodo mekulato mehaim, mekulato leharmita. Dice la Gemara, Ula siempre iba de Babel a Eretz Israel. ¿Para qué? Para buscar, para estudiar Torah y enseñar la Torah después en Babel de vuelta. ¿Sí? De repente falleció este Ula, ¿en dónde? En Babel, en la diáspora, no en Eretz Israel. Le dieron a Rabbi Elazar que falleció este Ula. Y dijo Rabbi Elazar, ¿cómo puede ser una persona tan importante que falleció y que tanto se esmeraba para la Torah, para transmitir la Torah, que falleció en dónde? En la diáspora. Estaba como que triste, que falleció en la diáspora, no en Israel. Le dijeron a Rabbi Elazar, no te preocupes, van a traer su cama para acá, su cuerpo, su ataúd lo van a traer para Israel, lo van a enterrar aquí en Israel. Le dijo Rabbi Elazar, no es lo mismo que muera en Israel y que lo entierren en Israel a que muera fuera y lo entierren solo en Israel. O sea, es mejor si hubiese muerto aquí en Israel y no nada más muerto afuera y solo enterrado en Israel. Dice la Gemara, Hau Gavra de Nafla le Ivama, Bejoza'a, Ata Kamed Rabbi Haina amarle Maule Mita, le Mejatu le Avma, amarlo, Ajibna Sakutit Vamet. Baruja Makom Shearago, huir de Harab. Dice la Gemara, una persona que vivía en Eretz Israel, que le cayó una Yevama, o sea, tenía un hermano que vivía en Bejoza'a, que es en Babel, ¿sí? Él estaba en Israel, Reubén estaba en Israel, o mejor dicho, Shimón estaba en Israel, ¿sí? Y Reubén, su hermano, vivía en Babel, en un lugar que se llama Bejosá, en la diáspora. Reubén estaba casado con Lea y murió sin tener hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lea ahorita le cayó como Ibum, ahorita él tiene que ir donde ella para hacer Ibum. Se fue a preguntar a Rabbi Hanina si ir a la diáspora o no ir a la diáspora para hacer el Ibum, ¿sí? Le dijo Rabbi Hanina, no entiendo, tu hermano se casó con una kutit, o sea, con una mujer que parece que en la Eloa, porque todos los que están que parece Obed Kohabim, porque las que están en la diáspora, como vimos antes, parece que son, parece a personas que hacen idolatría, como explicamos antes. Y al final él se murió. Y qué bueno que, así, él fue un poco fuerte con eso, qué bueno que falleció para que no siga transgrediendo de que está en la diáspora, ¿sí? O sea, no es bueno estar en la diáspora y tú vas a ir para allá a hacer la Ibamá. No, no te acepto. Pues máximo ve para Ibum y vuelve, pero no te quedas ahí viviendo de ninguna manera. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel que Shem She'asul Latzet Meretz Israel Babel Kachasul Latzet Babel Shar Aratzot. Dice la Gemara de la misma manera que está prohibido salir de la tierra de Israel para ir a vivir a la diáspora a Babel, que era un país muy importante, muy especial. Igualmente está prohibido salir de Babel a otra tierra. ¿Por qué? Porque en Babel había mucho estudio de Torah. O sea, aunque no era Eretz Israel, no tenía la Kedushá, pero tenía la Kedushá de Torah. O sea, de la misma manera que está prohibido de ir de Israel a Babel, también está prohibido de salir de Babel al resto de las tierras. Rabbi Yosef Damre Tarvayu, afilu mi Pumpedita de Bekube. Dice la imagen, inclusive de una ciudad de Babel que se llama Pumpedita a otra ciudad de Babel que se llama Bekube, que es una aldea que está al lado, también está prohibido. ¿Por qué? Porque en Pumpedita había mucha Torah. Audenafa en Pumpedita de Bekube, Shamter Rabbi Yosef, hubo una persona que efectivamente salió, ¿sí?, de Pumpedita a esta ciudad Bekube y Rabbi Yosef lo excomulgó, le hizo jerem. Audenafak en Pumpedita, la Estonia, Shahib, Amar Abaye, y vaya Itzulom Rabbanan Habejai. Hubo otra persona que salió de Pumpedita, esa ciudad tan Torah que había, a Estonia, ¿sí? Y al final falleció. Dijo Abaye, si no hubiese salido, si este alumno hubiese querido vivir, podría haber vivido. ¿Cómo? Si no se hubiese ido de Pumpedita, se hubiese quedado ahí. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yosef de Amre Tarvayu Kasherim Shebabel Eretz Israel Kulatam Kasherim Shebeshar Atzot Babel Kulatan. Dice Rabba y Rabbi Yosef, ambos dicen, las personas buenas que vivían en Babel, Eretz Israel los acepta. Y las personas buenas que vivían en el resto de las tierras, Babel los acepta. ¿Los acepta para qué? Dice la Gemara, Lemay. Y le maliu hasin ve amar morcolatos de Eretz Israel ve Eretz Israel Babel. El alinean que bura. Dice la Gemara, si te refieres a Yuhasin, ¿qué significa Yuhasin? A personas que tienen familias muy judíos, hijos de judíos, y no tienen ningún psul, no tienen ningún problema ahí, ¿sí? Dice la Gemara, no es correcto, porque según lo que tú me estás diciendo es de que el nivel más alto es Israel, después Babel, y después el resto de la diáspora. Por eso tú me dices, los buenos que están en el resto de la diáspora, Babel los acepta. Y los buenos que están en Babel, Israel los acepta. Dice la Gemara, no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un jajam que dice que todas las tierras en relación a Eretz Israel son como una masa. Una masa,
¿sí? Que en la masa que hay siempre harina con cosas no tan buenas también. Y Eretz Israel es harina 100%. Y Eretz Israel en relación a Babel, ¿qué es? Eretz Israel es una masa y Babel es la harina. O sea que de hijos, de judeidad y de familia y demás, los mejores están ¿quién? ¿En dónde? En Babel. No cuadra con lo que dijiste antes. Entonces dice la Gemara, se refiere a Keburá, que cree que personas correctas que vivían en el resto de la diáspora pueden ser enterrados en Babel. Son aptos, Babel los acepta para ser enterrados. Y las personas buenas de Babel, los Kesherim de Babel, pueden ser enterrados en donde Israel los acepta para ser enterrados en ella. Pero no para tema de Ijus, porque Ijus, Babel era lo máximo en ese entonces. Sigue diciendo la Gemara, Mara Viuda Koladar Babel, Kiludar Beret Israel Sheneemar, Hoi Tzion Himaleti Yoshevet Babel. Dice la Gemara, cualquier persona que vive en Babel es como si fuera que vive en Eretz Israel. Como dice el versículo en Zeharia, Tzion, menciona Tzion, que es Tzion, Israel, y después está escrito Yoshevet Bat Babel, más que Babel es como Tzion. Amar Abaye Naktinan Babel lo hazia Heblem Mashiach Targema Utzal de Binyamin Bekarule Karna de Shezavta. Dice Abaye, recibimos nuestros padres de que Babel no va a pasar por Heblem Mashiach. ¿Qué significa Heblem Mashiach? Los momentos previos a que venga el Mashiach, que van a haber sufrimientos y cosas delicadas, Babel no va a pasar por eso. Y explicaron de que esto va sobre el lugar llamado Utzal de Binyamin y también lo llaman la esquina de la salvación. Hay un lugar ahí muy especial que hay unos que dicen que eso fue donde la Shejinah Galtá, que la presencia divina cuando se fue de Israel, cuando salimos al exilio, fue para ese lugar. Entonces se refiere a ese lugar que ahí no va a haber Heblem Mashiach. Sigue diciendo la Gemara, seguimos hablando del tema vamos a hablar de la bendición de Eretz Israel, de lo importante que es Eretz Israel para Tchiat HaMetim. ¿Para qué? ¿Cómo se dice Tchiat HaMetim? Resucitación de los muertos. Amar Rabbi Elazar, Metim shebechutz haaretz enam haim, sheneemar venatati tzvi be'eretz haim, eretz tzvioni ba, mat metea haim, shen tzvioni ba, en metea haim. Dice la Gemara, dice Rabbi Elazar muy fuerte, fallecidos que están enterrados en la diáspora, cuando vaya a haber Tchiat HaMetim, no van a resucitar. Como está escrito en el versículo de Yehezkel, venatati tzvi be'eretz haim. ¿Qué significa eso? La tierra que mi gloria está en ella, o sea en Eretz Israel, haim, reviven. Y los que no, pues no, barminan. Sigue diciendo la Gemara, Mati, Rabbi Abba, Barmamal. Así dijo a quién? Así dijo la opinión de Rabbi Elazar. Viene Rabbi Abba Barmamal y le pregunta, Mati, Rabbi Abba Barmamal, Ijiu meteja nevelati como un maila, Ijiu meteja metim sheberetz el nevelati como metim shebechutz haaretz. Umay benatet sheberetz haim, Nebuchadnezzar dichtiv damar hamana maitina la malka de Kalil Kitavia. Dice la Gemara, preguntó Rabbi Abba, no me cuadra, ¿por qué? Porque hay un versículo en Ishaya que dice doble lenguaje, y Hiumeteja vivirán los muertos, Nevelatín y común, y los muertos se pararán. Mashma, ¿por qué doble lenguaje? Uno para decirte que los de Israel van a revivir, que va a haber Tchiat HaMetim en Israel, y dos para decirte que la diáspora también va a revivir. Entonces, ¿qué va a significar el versículo que mencionamos antes? Benatatitz viver Zahaim, se refiere a Nebuchadnezzar, que Kadosh Baruj Hu va a traer un rey que es rápido y ágil como la gacela. Pero de todas maneras, dice la Gemara, vemos de que sí va a haber resurrección de los muertos también en la diáspora. Amarle Rebi, Mikra, Hanan y Goresh. Dice, tengo otro versículo para traerte una fuente de que no va a haber resurrección de los muertos, que no va a haber Tchiat HaMetim en la diáspora. No ten Neshama la Alea, Veruach la Olejim ba. Está escrito respecto a Eretz Israel, Alea, no ten Neshama la Alea, Veruach la Olejim ba. Son las personas que viven en Eretz Israel, Hashem va a darle una Neshama nueva y un Ruach nuevo cuando haya Tchiat HaMetim. Más que en otro lugar no. Vela que tiene y común, es que va a ser con el doble lenguaje que mencionamos antes en Yeshaya y Hiu Metejano y común, que más que en la diáspora también va a haber Tchiat HaMetim. How benefalim udichtiv. Ese doble lenguaje es para decirte que únicamente en Israel va a haber Tchiat HaMetim. Pero no nada más los que fallecieron después de nacer, sino también los fetos que fallecieron van a tener Tchiat HaMetim. Pero todo en Israel, pero fuera de Israel no va a haber Tchiat HaMetim según esta opinión. Rabbi Abba Barmamal, ay no tenés llamar a Malea Maya Bedle. Dice la Gemara, ¿y qué va a hacer Rabbi Abba Barmamal con este versículo? Rabbi Abba Barmamal que dice que también en la diáspora sí hay Tchiat HaMetim. ¿Qué va a hacer con este versículo que dice no tenés llamar a Malea, que más que nada más en Israel va a haber y no en la diáspora? ¿Qué va a hacer con ese versículo? Mi baile de Rabbi Abba Barmamal, filu shivcha que naani chever Israel muftach la sheiba taolam ba que tiba jala Malea uchtiv hatam shevu lachem po aima hamor ama domele hamor. Dice la Gemara, él lo entiende para decirte que inclusive cualquier persona que esté, la persona más alejada del judaísmo, la persona con más materialismo, menos espiritual, inclusive una shivcha kenaanit, una esclava kenaanita, ¿sí? Si vive en Israel, va a tener mundo venidero. ¿Por qué? Porque está escrito aquí, no tiene llama la amalea, la palabra am, ¿sí? Está escrito respecto a la Shifra Kenani, los Evet Kenani, respecto a Yitzhak, Abraham vino con su esclavo, ¿sí? Shebu lachem po ima hamor. Y la palabra im se puede leer am, más que en los dos am, para decirte que inclusive un Shifra Kenani y un Evet Kenani voy a tener olam ba, y eso es lo que él aprende. Sigue diciendo la Gemara, Veruach la olejim ba, amar Rabbi Yirmiyah bar Rabbi Yohanan, kol hamealech arba'amot beretzel muftach lo shu ben haolam haba. Está escrito en el versículo, Veruach la olejim ba.
los que caminan en Eretz Israel. Dice la Biblia Brava, que se refiere a esto en nombre de Rabbi Yohanan. Cualquier persona que camina 4 amot, 2 metros aproximadamente en Eretz Israel, tiene Olam Haba. O sea, es tan importante caminar en Israel, vivir ahí, caminar, que uno tiene Olam Haba. Rabbi Elazar, Tzadikim, Bejutzalar, Tzenem Haim. También la Gemara pregunta. Mencionamos un majlo que tiene una discusión si hay Tehiyat Metim, si hay resucitación de los muertos en la diáspora. Según Rabbi Elazar no hay, y según Rabbi Abba Barbamal sí hay, también en la diáspora. Bien, la Gemara pregunta, según Rabbi Elazar, ¿cómo podemos decir que los tzadikim que están enterrados en la diáspora no hay Tehiyat Metim? Moshe Rabbenu, ¿qué era Moshe Rabbenu? ¿Tzadik grande o no grande? Tzadik gigante. ¿Y dónde está enterrado? ¿En Israel o fuera de Israel? Fuera de Israel. Se enterró, murió fuera de Israel, se enterró fuera de Israel. ¿Sí? Se dice la Gemara que tú vas a decir que no va a haber Tehiyat Metim. Además, el Tananista está escrito claramente que él va a tener Tehiyat Metim también, en página 90. O sea, no cuadra. Dice la Gemara, Amar bien, Alideh Gilgul. Tzadikim es diferente. Tzadikim, también los que están enterrados en la diáspora, van a tener Tehiyat Metim, como a través de que sus huesos van a rodarse hasta Eretz Israel, y ahí va a haber Tehiyat Metim después. Están enterrados en la diáspora, los huesos se van a rodar hasta Eretz Israel, y luego, cuando estén en Eretz Israel, ahí va a haber Tehiyat Metim para los tzadikim. Dice, además, Giflar, Rabiabá, Sala, Raba, Gilgula, Tzadikim, Tzar, pero que se estén rodando los huesos es un sufrimiento para el fallecido. ¿Cómo puede ser que a un tzadik le pase algo así? Amar Abayé, Mejilot Naasot Laem Bakarka. No, los tzadikim van a tener unos túneles. Si están enterrados en la diáspora, van a tener unos túneles bajo tierra que van a pasar directo. No van a rodar así por encima, así mucho tiempo. Van a ir directo por debajo de la tierra a Eretz Israel. Y cuando lleguen a Eretz Israel, van a salir de la tierra y resucitar. Dice la Gemara, escuchen bien esto. Satani Mitzrayim Ukvartani Viguratam, Amar Karna de Barim Bego, Yodea Yaakov vino Shestatik Muraya, Veim Metim Shebechutz Ala Etz Chaim, Lama Yiteach Et Banav, Shema Lo Yizkele Mejilot. Dice la Gemara, fíjense, Jacob vino, ¿sí? ¿Qué dijo cuando voy a fallecer? Si me muero aquí en Mitzrayim, quiero que me agarren y me entierren ¿en dónde? Ukvartani Biguratam, sáqueme de Mitzrayim y lléveme a Israel. Dice, un segundo, aquí hay que pensar lo que está pasando. Jacob sabía que era un tzadik muy grande. Jacob vino, el patriarca, sabía que era un tzadik muy grande. ¿Sí? Y si tú me dices que los muertos que están enterrados en la diáspora, si son tzadikim, van a resucitar y Tehiyat Metim, ¿por qué tuvo que decir a sus hijos que lo lleven a Israel? Mashma, porque tenía miedo que aunque era un tzadik, puede ser que al final no tenga ese túnel, sino tenga que ¿qué? No tenga ese túnel por debajo y van a resucitar solo arrastrando los huesos y es un sufrimiento grande, por eso sabes que yo no quiero pasar por eso. Por eso es muy importante enterrarse ahí. Dice, igualmente vemos algo parecido con Yosef, que Tzvat Abrata Omer Veyashva, Yosef et Bnei Israel, Vegomer Amar Bejainat Varim Bego, Yodea Yosef, Beatzmo Shestadik Amuraya, Veimetim, Shebechutz Ala Eretz Chaim, Lama Yitreach Et Echav, Arba Mot Parsa, Shema Lo Yizkele Mejilot. Igualmente con Yosef le dijo, hizo jurar al Bnei Israel, que agarren mis huesos y los lleven ¿a dónde? A Israel. Sí, a Israel. ¿Por qué? Dice la Gemara, Yosef sabía que era un tzadik grande. Y si los tzadikim, los fallecidos que están enterrados en la diáspora, los tzadikim, van a tener Tehiyat Metim, van a tener túneles y todo, ¿por qué le molestaba que lo entierren fuera? Mashma, que no es tan sencillo que hayan túneles. Y puede ser que tengan que arrastrar sus huesos. Muy fuerte esto. Dice la Gemara, Shalhu le ajuin le rabba. Yodea ya tzadik muraya bejule. Ilfa mosipa de barim, maase be'echad shaya mitzara lishahat, ubikesh ered, que se llama כזאת גלגל בעצמו עד יום מותו. אף על פי שחכם גדול אתה, ואף על פי שחכם גדול אתה, אינו דומה לומד לעצמו לומד רבו. ואם תאמר אין לך רב, יש לך רב. ומנו רבי יוחנן, ואם אין אתה עולה, היזהר בשלושה דברים. אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות, ואל תרבה בעמידה, שעמידה קשה ללב, ואל תרבה בהליכה שהליכה קשה לעיניים, אלא שליש בישיבה, שליש בעמידה ושליש בהילוך. שכל ישיבה שאין עמה שמחה, עמידה נוחה המנה. עמידה סלקתך ואמרת עמידה קשה ללב. אלא ישיבה שאין בה שמחה, עמידה שיש בה שמחה נוחה המנה. וכן אמרו יצחק ושמעון והושעיה אמרו דבר אחד, הלכה כרבי יהודה בפרדות. דתניא רבי יהודה אומר, פרדה שטבעה אין מרבים עליה לא סוס ולא חמור אלא מנהה. אמר רבי נחמן יצחק, יצחק זה רבי יצחק נפחא, שמעון זה רבי שמעון בן פזי, ואמרי לה ריש לקיש Oshaya de Rabbi Oshaya be Rebi. La Gemara tiene una historia. Le mandaron una carta los hermanos de Rabá a Rabá, ¿sí? Que para tratar de convencerlo, Rabá vivía en la diáspora. Le mandaron una carta para tratar de convencerlo que venga a ¿dónde? A vivir a Israel, que es muy importante. Le escribieron lo siguiente. Primero que todo, le trajeron la historia de Jacob. Jacob era un tzadik y aún así pidió que lo entierren ¿en dónde? Que lo lleven ¿a dónde? A Israel. Mashma, que en la diáspora no está sencilla la cosa. Y después le aumentaron en la carta, quiero que sepas una historia con alguien. Ilfa era una persona, Ilfa le escribió lo siguiente, sí que le escribió una historia con una persona en Israel que quería casarse, vio una muchachita que era muy guapa, muy buena, con midot, cualidades, todo, pero la vio y se quería casar con ella, pero ¿dónde estaba? Viviendo en la diáspora. Y esta persona vivía ¿en dónde? En Israel. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir fuera de Israel para casarme con esa muchacha, muy buena, pero
Al final, ¿qué pasó? Cuando escuchó esta persona lo que pasó con Jacob, cuando le dijeron, dijo, ¿sabes qué? Me la aguanto, no me caso con ella. Y toda la vida estuvo sufriendo, que no se casó con ella, y no le importó, prefirió sufrir y no casarse con ella a ir a vivir afuera de la diáspora. También escribieron eso en la carta a Rabá. Y después, sí, le dijeron, mira, y aunque eres un gran jajam tú, no es lo mismo que tú estudies solo. Le dijeron a Rabá a que estudies de un maestro. Aquí en Israel tienes un maestro. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no tengo un maestro en Israel? Tienes un maestro. Rabbi Yohanan te puede enseñar. Y si no vas a subir a Israel, cuídate de 3 cosas como consejo. 1, no te quedes mucho tiempo sentado, porque eso puede traer hemorroides. No te quedes mucho tiempo parado, porque eso es peligroso para el corazón. Y no estés caminando todo el tiempo, porque es peligroso para la vista. Dice la Gemara que tienes que hacer 1/3 de cada uno, dividir tu día en 3. 1/3 sentado, 1/3 parado y 1/3 caminando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier sentada que no tiene soporte, es mejor estar parado. Pregúntale a la Gemara, ¿mejor estar parado? Me dijiste que parado es peligroso para el corazón. Dice no me refiero. Cualquier sentada que no tiene soporte, o sea, que no tiene un respaldar para la espalda, ¿sí? ¿Qué es mejor? Es mejor entonces quedar parado, apoyado. ¿Sí? Pero de todas maneras dice la Baraita que divida tu día en 3 y la sentada que sea una sentada con respaldar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, es mejor estar parado, apoyándose, de que sentado sin respaldar. ¿Sí? Y después, en esa misma carta le escribieron una alajá interesante, que seguramente dice los mefarshim, que Rapá le preguntó a sus hermanos que averigüen, entonces le están respondiendo esa alajá, que era sobre una mula. ¿Sí? ¿Una mula nace de qué? De un cruce entre caballo y burro. Muy bien, caballo y burra. Él quería saber si la mula puede cruzarla con un caballo, porque viene de esa misma especie, o con un burro. ¿Sí? Entonces dijo Yitzhak, le respondieron que Yitzhak, Shimon y Oshaya dijeron todos que la alajá es como Rabbi Yudá en temas de las mulas. ¿Qué? Está escrito en la Baraita que Rabbi Yudá dice que una mula puede únicamente con otra de su especie, no puede cruzarla con un caballo y otro burro, nada más con su especie. Ok. Dice Rab Nachman bar Yitzhak, ¿quién es este Yitzhak, Shimon y Oshaya que mencionamos? Yitzhak es Rabbi Yitzhak Nafja, Shimon es Rabbi Shimon ben Pazi, en los que dicen que Shimon es Resh Lakish, y Oshaya, el último, es Rabbi Oshaya be Repi. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Elazar me'aratzot enam haim shene'emar metim bal yihyu vegomer. Tanan amiachi metim bal yihyu yachol hakol talmud lomar refaim bal yakumu bimrape atzmo midivre Torah katu medaber. Escúcheme, dice Rabbi Elazar, personas que están vacías de Torah, que no saben nada, al final, en el momento de Tchiat HaMetim, no va a haber resucitación de los muertos para gente amearatzot, para gente que no sabe nada de Torah. Como está escrito en el versículo de Yeshaya, metim bal yihyu. Los muertos no van a revivir. ¿Para quién se refiere? La gente que no tiene nada de Torah. Me mata otra variedad que también dice eso, Metim Balihiu. Puede ser que no va a haber Tchiat HaMetim para nadie. Metim Balihiu, los Metim no van a revivir nadie. Dice no, está escrito en el versículo, Refaim Baliakumu. ¿Qué significa Refaim Baliakumu? La persona que se suelta de la Torah, Rifión, Refaim viene de la palabra Rifión, se suelta de la Torah y está vacío la Torah. Sobre eso va el versículo de que no va a haber Tchiat HaMetim. Amarle Rabbi Yohanan, lo níjale le marayo de amarte lo baji, a ubim rapé atzmo le abodat kojaim udichtiv. Sin embargo, así dijo Rabbi Elazar. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y dice, no. Akadosh Baruj Hu no está contento con lo que acabas de decir. No me parece eso. Que la persona que no tiene Torah no puede estudiar Torah toda la vida, no va a haber Tchiat HaMetim, no va a revivir. No me parece, no va a haber resucitación de los muertos, no me parece. Ese versículo que dice Refaim, vale, ¿cómo se refiere a una persona que se suelta de la Torah y se apega a la idolatría? Esa persona sí no va a haber Tchiat HaMetim. Pero el que se suelta de la Torah y no se apega a la idolatría, sí puede haber Tchiat HaMetim, según la opinión de Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Elazar y le pregunta a Amarle, no me cuadra. Mikra Jeran Idoresh, Dichtiv. Quital orot aleja baretz refaim tapil. Con la mishtamesh beor Torah mehayeu. José mishtamesh beor Torah en or Torah mehayeu. Dice la Gemara, como está escrito en el versículo anterior que mencionamos, refaim baliakumu, seguro se refiere a la gente que se despide, se suelta un poquito de la Torah y no se suelta y se suelta un poco la Torah, aunque no haga idolatría, también no va a haber Tchiat HaMetim. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo, aquí tzuberajun shochnei afar. Quital orot, que es orot, luz. ¿Qué es luz? La Torah es luz. Y después aquí tu Baretz Refaim Tapil. Vemos que Refaim, Baretz Refaim Tapil va sobre Torah nada más. Igualmente, cuando está escrito antes Refaim Baliakumu, se refiere a personas que están sueltas de la Torah, aunque no hacen idolatría, no va a haber Tchiat HaMetim. Pero cuando escuchó eso, Rabbi Yohanan se puso muy triste, porque hay mucha gente que no estudia Torah y que no va a ver Tchiat HaMetim, que van de Hazé de Kamitztaer cuando vio Rabbi Elazar que Rabbi Yohanan estaba triste porque la gente que no estudió Torah no va a tener Tchiat HaMetim. A Amarle le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, tengo una solución para ti. Rebbi matzati laem takana, mina Torah. Veatema de Bekim Adonai Elohechem, haim kulechem hayom.
וכי אפשר לדבוק בשכינה והכתיב כי השם אלוהיך אש אוכלה. אלא כל המסיב איתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם והמענה לתלמיד חכם מחסם מעלה על הכתוב כאילו מדבק בשכינה. Tengo una solución para las personas que no quieren estudiar Torah. ¿Cuál es la persona? Está escrito en el versículo en Devarim veatema de bekim bashem elohim jaim kulechem ayom. Personas que están pegados a Dios, jaim kulechem ayom, vivirán siempre, o sea, va a haber Tehiyat Hametim. Cuando después de la muerte van a revivir, cuando llegue el momento de Tehiyat Hametim, de resucitación de los muertos. O sea, ¿acaso alguien se puede apegar a Dios? Está escrito que Hashem es fuego que acaba con las personas. ¿Cómo alguien se va a pegar a Dios? De tema de Bekim, ¿cómo puede ser? Dice la Gemara, no se refiere a pegarse a Dios, se refiere a ¿qué? A pegarse a Talmidei Jajamim, a pegarse a Rapanim, a pegarse a Jajamim. Como dice, cualquier persona, una persona que está todo el tiempo haciendo negocios y casa a su hija con un hijo de un Talmid Jajam, o una persona que hace negocios y está bien económicamente y le hace parte de los negocios parcialmente, ¿qué? Parte de su negocio lo designa al Talmid Jajam, con dinero al Talmid Jajam, para que él pueda tener parnasá de eso y seguir estudiando Torah, o que le da ayuda al Jajam, apoyándolo mensualmente para que él pueda estudiar, es como si fuera que se pega a Kadosh Baruj Hu. Y esas personas van a tener Tehiyat Hametim, van a tener resucitación de los muertos. Que usted va a dar a Omer, le avat Hashem Eloheja laudov kobo, Jeshal le adam le davek beshchina, el akulamasi bitol Talmid Jajam, o sepre que mate Talmid Jajam, y amenet Talmid Jajam el Hasam, agale la katu kilo midavek beshchina. Otro versículo también dice el versículo en Devarim, le avat Hashem Eloheja uledov kobo. ¿Sí? También apegarse a Dios. ¿Cómo se puede apegar a Dios? Responderá Emara, apegarse a Jajamim. ¿Cómo? De las tres maneras que mencionamos. O que case con la familia de los Jajamim, o que haga negocio con el dinero del Jajam para que le pueda dar dividendos, utilidades, o que, en caso que el Jajam no tiene, que por lo menos lo ayude a mantener a cerrar su mes. אמר רבי חייא בר יוסף עתידים צדיקים שמבצצים ועונים בירושלים שנאמר ויציצו מעיר כעשב הארץ ואין עיר אלא ירושלים שנאמר ויגנותי אל העיר הזאת. Dice Rabbi חייא בר יוסף, los tzadikim, cuando llegue el momento de Tehiyat Hametim, de resucitación de los muertos, ¿por dónde van a salir? Los que estaban en la diáspora, explican los mefarshim, ¿por dónde van a salir? Van a venir por los túneles. ¿Y por qué lado? Y van a llegar a Israel. Y ahí va a haber Tehiyat Hametim. ¿Pero en dónde? ¿En Tel Aviv? ¿En Haifa? ¿En dónde? Dicen en Jerusalén. Van a salir, y cuando salgan a Jerusalén, cuando lleguen a Jerusalén, ahí van a salir y va a haber resucitación de Tehiyat Hametim. Como está escrito en el versículo, y cuando dice ir, ciudad se refiere, ir sin especificar qué ciudad, se refiere a Jerusalén, como está escrito en el versículo, Veganoti la ira zot, refiriéndose a Jerusalén también. Vamos a Rabbi Yosef, Atidim tzadikim sheyadu al bushem, kalbahomer mechita, mahita shenikbera aruma, yotzabe kama levushim, tzadikim shenikberu bil bushem, anhat kama vechama. Dice Rabbi Yosef, en un futuro cuando haya Tehiyat Hametim, los tzadikim van a salir no desnudos, van a salir con sus ropas. ¿Dónde lo aprendo? De los granitos de trigo. Grano de trigo, ¿cómo tú plantas un grano de trigo? Le quitas la cáscara, o sea, desnudo, o sea, sin cáscara, y luego lo plantas. ¿Y cómo sale? Sale una espiga de trigo con grano y cáscara. O sea, lo entierras desnudo al granito, ¿y cómo sale? Con ropa. Un tzadik, una persona correcta que fue enterrada como con tajrijim, con ropas, con mortajas, con demás, también obviamente cuando fue enterrado, si fue enterrado con ropas, con shiken, que cuando va a salir, cuando va a haber Tehiyat Hametim, va a salir con ¿qué? Con ropas también. Amar Rabbi Xiya bar Yosef atida Eretz Israel shetotzi gluskaot uchle meilat sheneemar yehi pisat bar baaretz. Dice la Gemara, ahorita vamos a hablar de un futuro de la tierra de Israel y de lo interesante y la importancia que tiene Israel. La tierra de Israel en un futuro va a sacar, cuando venga el Mashiach, va a salir de la tierra no nada más trigo, no nada más frutas, van a ser horneados, zambuzak y demás. En vez de meter, va a salir así de la tierra. Y no nada más, eso también va a salir ¿qué? Ropas de lana, una lana muy especial. ¿Cómo eso es? Y pisat bar se refiere a algo que cabe en la mano, refiriéndose al horneado, ¿sí? O pisat viene también del lenguaje de ketonet pasim, que es ropa, ¿sí? Que es lo de la túnica. ¿Ok? Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, y pisat bar baaretz berosh harim. ¿Qué nos viene a decir este versículo? Amru atinahita shetetamer kadekel. ועולה בראש הרים ושמא תאמר יש צער לקוצרה, תלמוד לומר ירעש כלבנון פריו. הקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזיו ומנשבע עליה ומשה סולתה ואדם יוצא לשדה ומביא את בנו בפיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. Dice la Gemara, otra explicación de este versículo, que en un futuro, sí, en Eretz Israel, el trigo va a ser del tamaño, la altura de una palmera, ¿sí? Y va a llegar hasta a la altura de una montaña, ¿sí? Es decir, pero si es así, eso es mucho sufrimiento, porque va a ser tan alto para poder cortarlo y llegar arriba, complicadísimo. Dice la hermana, no va a haber sufrimiento, porque está aquí en el versículo de Ashka Lebanón Pirió, que en el futuro va a hacer esas cosas altas, pero al mismo tiempo va a traer también un viento, que con ese viento se van a caer los granitos de trigo, y tú no vas a tener que cosechar, solitos se caen, y tú simplemente, esos sacan los granitos de trigo, los buenos, y sales al campo, nada más lo agarras, lo colectas, y va a ser suficiente un solo árbol
Para tu parnasá, para la parnasá de uno mismo y para la parnasá de toda su familia. Imagínense qué verajá, qué bendición va a ser eso. Imheleb kiliot chita, está escrito en Parashat Azinu. Amru atida chita shete kishte kelayot, shel shor gadol. Ve'al titma, share shual, kinen belefet, ushkalu, umtzau, bo 60 litrim belitrashet tzipori. Dice la Gemara, ¿qué significa Imheleb kiliot chita? Dice la Gemara, te viene a enseñar que la chita, el grano de trigo, va a ser el tamaño, un grano de trigo, un granito de trigo, no va a ser granito, va a ser el tamaño de 2 riñones de un toro gigante, ¿sí? Y vas a decir, pero ¿cómo puede ser algo así? Es imposible. Dice la Gemara, no. En ese entonces, ya un zorro se hizo como una casita dentro de un nabo. O sea, significa que el nabo era grandote. Le quitó la parte de adentro y él dormía, él estaba ahí adentro. Significa que el nabo era gigante. Después que le quitó toda la parte de adentro, encontraron ese nabo, lo pesaron. ¿Y cuánto pesaba? 60 litrín, según la medida de Tzipori. O sea, algo gigante. Vemos de que las frutas sí pueden ser grandes. Aquí también el trigo va a ser en un futuro también muy grande. Y no lo veas, no te impresiones mucho. Tania, Amar Abiosima sebe shichin be hachiniach lo aviv shelo shabbat de jardal. Benifshach, Ejad Mem, Benitzeud, Tishak, Bin Hardal, Beetzav, Sijijubo, Sukat, Yotzerin. Dice la Gemara, escuchen bien esto. Hubo una historia en Shijin, un lugar, una persona que su papá le dejó como herencia 3 ramas de mostaza, de granos de mostaza, ¿sí? Y al final, ¿qué pasó? Uno de los granos de mostaza, una de las ramas se rompió, la verificaron, habían 9 cabín de granos de mostaza. Y los árboles de eso que se empezó a romper, lo usaron para tapar una socha, para hacer una casita, como una choza, de gente que construye utensilios. O sea, imagínense, de un solo árbol de mostaza, hicieron con eso toda una choza completa. Imagínense qué bendición había. Amar Rabbi Shimon ben Tajalifa, Kelach shel kerub hiniach lanuaba ve'ainu olim ve'ordim bo kisulam. Dice Rabbi Shimon ben Tajalifa que el papá de él dejó un repollo, una ramita de repollo, y para agarrar repollo tenían que subir y bajar. O sea, que era gigante. Normalmente el repollo es chiquitico, es un árbol chiquito, era como un árbol frutal, ¿sí? Ahorita la Gemara sigue hablando ahorita de la abundancia de las frutas que había en Eretz Israel, que van a haber en Eretz Israel en un futuro. Dice la Gemara, Dvedam ainav tishte hamer. Amru lo ka'olam hazeh ha'olam haba. Ha'olam hazeh yesh bo tzar livtzor ולדרוך. העולם הבא מביא ענווה אחת, בקרנו בספינה ומניחה בזווית ביתו, ומספק ממנה כפיתוס גדול. ועציו מסיקים בו תחת התבשיל. ואין לך כל ענווה וענווה שאין בה 30 גרבי יין, שנאמר, ודam ainav tishte hamer, al tikre hamer el homer. Escuchen esto, dice la Gemara, en un futuro, una sola uva. Si Vedam Einav Tishte Hamer, ¿qué significa Vedam Einav Tishte Hamer? Dice la Gemara, no, este mundo va a ser como el mundo próximo, o sea, cuando venga el Mashiach, ¿sí? Hoy en día uno tiene que agarrar las uvas, cosecharlas, exprimirlas, pisarlas, no sé qué, para que salga vino, fermentar, etc. Dice la Gemara, cuando venga el Mashiach, una sola uva va a ser gigante, la va a tener que traer en un tractomula, en un camión grande o en un barco, ¿sí? Y la va a colocar después, cuando llegue la uva, en la esquina de su casa, y va a agarrar de ahí vino directo. O sea, es como si fuera que va a abrir como algo y va a venir a agarrar vino directo. ¿Y cuánto va a salir? Como un barril gigante va a salir, ¿sí? Y los huesitos de una uva va a ser suficiente para poder prenderte el fuego en tu casa para los granos. ¿Sí? Un segundo, ¿para qué? Para prenderte el fuego de la casa para cocinar. Es que quiero para acabar el DAF. Dice la Gemara, ¿y cuánto vino salía de cada uva y uva? Dice la Gemara, según la explicación de Rashi, salían 30 garbeyain, 30 CA de líquido. Imagínense eso de una uva. ¿Y dónde lo aprende? Como está escrito en el versículo, Vedam einav tishte hamer, al tikre hamer, sino homer, ¿cuánto es? 30 CA. Sigue diciendo la Gemara, Kiata Ravdimi Amar, Mai Dichtivo Sri la Gefen Airo, En Leja Kol Gefen ve Gefen Sheberet Israel, She'en Tzarich Irahat Livtzor, Vela Soreka Bene Atono, En Leja Kol Ilan Serak Sheberet Israel, She'eno Motzi, Masoy Shete Atonot, Veshema Tomar, En Boyain Talmud Omar, Kibez Ayin Libusho, Veshema Tomar, Eno Adon Talmud Omar, Ubedam Anavim, Veshema Tomar, Eno Marvet Talmud Omar Suto, Veshema Tomar, En Botan Talmud Omar, Hach Lili, En Amiyain Kol Hech, Shetamom El Lili, Veshema Tomar, Linarim Yafer, Ganim Eno Yafet Talmud Omar, Uleben Shinaim Mechalab, Altikre Leben Shinaim Ela Leben Shanim. Escuchen bien, dice la Gemara, cuando viene Ravdimi de Eretz Israel a Babel, dijo, ¿qué significa el versículo que dice en Bereshit? Oserin la Gefen Airo. ¿Sí? Dice la Gemara, se refiere que cada viña y viña, de cada una de esas, no va a ser suficiente un trabajador para sacar las uvas. Necesitas a toda la ciudad completo para una viña. Para una sola viña, para trabajar una viña, necesitas toda la ciudad, de tanta uva que va a haber, tanta bendición que va a haber. Dice la Gemara, ¿qué significa el Azaroká Benato? ¿No? Se refiere que inclusive los árboles estériles, que no sacan mucha fruta, va a haber suficiente de un árbol para sacar suficiente vino, lo que caben los barriles que caben en 2 burros, o sea, una cantidad gigante, ¿sí? De una sola viña. ¿Y qué vas a decir? Puede ser que ese vino no va a ser tan bueno, ¿sí? No, puede ser que en esos árboles estériles no hay vino, puede ser que hay fruta, hay uvas que vas a cargar a 2 burros, pero no hay vino. Dice la hermana Saquito después, Kibes Bayain le bushó para enseñarte que también hay vino, pero puede decir que no es un vino rojo,
también está escrito Dam Anavim, Dam es Adom, como la sangre. ¿Sí? Vas a decir, pero puede ser que no es un buen vino, de que no emborracha. Sutó es de que sí te emborracha. Dicen, ¿sabes qué? Pero puede decir que te emborracha y es rojo y todo, pero no tiene buen sabor. Jajlili enay miyain. Para decirte que cualquier paladar que lo prueba, va a decir Lili, va a estar contenta con eso. Vas a decir de que eso es nada más bueno para los jóvenes, pero para la gente adulta que es más profesional, no sabe, que entiende más de esto, no lo va a saber como un buen vino. Dice la Gemara, uleben shinaim mehalav. No leben shinaim, sino leben shanim. Una persona adulta también va a ver que es un buen vino y no va a tener ningún problema con eso. Dice la Prashta de Krav Maiktiv. Cuando dice uleben shinaim mehalav, ¿a qué se refiere? Dice la Gemara, Kiata Ratimi, Amar, Amar, que en este Salif, Nakadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Remos be'aneja de besime hamra, ve'ach belishineja de besime halba. Cuando dice uleben shinaim mehalav, se refiere, cuando dice, perdón, Jajlilin enay miyain, uleben shinaim mehalav, la explicación simple de esto, dice Rav Dimi, se refiere a que Knesset Israel le dijo a Kadosh Baruj Hu, creador del mundo, creador del universo, ¿sí? Muéstrame una cara bonita, porque eso para mí es mejor de que un buen vino. Cuando yo sé que tú estás contento, Hashem, sé que estamos haciendo las cosas bien. Y por favor, muéstrame una sonrisa, porque cuando me muestras tú, uleben shinaim, cuando me muestras tus dientes, o sea, estás sonriendo, es para mí mejor que jalab, más dulce que la leche. Sigue diciendo la Imana Mesele, Rabbi Yohanan, Damar Rabbi Yohanan, todo Malvin Shinaim la Javero, mi Mashkeu Jalab Sheneemar, Leben Shinaim Mejalabat, que Leben Shinaim, el Alibun Shinaim, dice la Imara. Esto es parecido a la explicación que dijo Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, o mejor dicho, tenemos una prueba de esto, lo que dijimos ahorita a Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, que es mejor hacer sonreír a su compañero, o mejor dicho, perdón, demostrarle una buena cara a su compañero, de que darle leche de tomar. ¿Por qué? Porque cuando uno le hace una buena cara al compañero, el otro está contento. La leche es dulce, la leche está bien, pero no más que eso. ¿Y dónde lo aprende? En el versículo que mencionamos, Leben Shinaim Mehalav. Altikre Leben Shinaim, el Alibun Shinaim. Uno tiene que demostrar sus dientes blancos. Sigue diciendo la Gemara, Viejía Barada Mikredar de que de Resh Lakish Abe. Y pagarte la tayome, veloata. Yata, amarle. Amai pagarte, amarle Dalit Ahat. Iniach liaba. Upastarte imena yom rishon 300 ashkolot. Eshkol legarab. יום שני בצעתי 300 אשכולות, 2 אשכולות לגרב. יום שישי בצעתי 300 אשכולות, 3 אשכולות לגרב. והפקרתי יותר מחציה. אמר לי, אילד והפקרת ועבדה תפה. Dice la Gemara, escuchen esa historia. Viejía Baradá era el maestro, el moré de los hijos de Resh Lakish. Escuchen esta historia. De repente 3 días no le vino a enseñar clases a los niños de Resh Lakish. Y después que llegó después de 3 días, le preguntó a Resh Lakish, oye, ¿qué te pasó estos 3 días? Que te dejaste así, no viniste, no hiciste nada. ¿Qué te pasó? ¿Por qué paraste de venir? Esto voy a explicar. Tenía una viña que estaba como que colgada, que me dejó mi papá. Entonces tenía que encargarme de cosecharla y encargarme. Y efectivamente estaba 3 días ocupados. El primer día me encontré con 300, o sea, pude sacar 300 ramos de una sola viña. Imagínense la bendición. De una sola viña, 300 eshkolot, 300 ramos de uva, ¿sí? Y de cada eshkol, de cada ramito, saqué una seah de vino. El segundo día también saqué 300 ramos y de cada 2 ramos saqué una seah de vino. Y el tercer día también saqué 300 ramos, pero de cada 3 ramos sacaba una seah. O sea que cada día fue bajando la utilidad que sacaba de la misma cantidad. ¿Sí? Le respondió y le dijo, y después de 3 días no aguanté más trabajar, ya la verdad regalé todo, más de la mitad lo regalé. Imagínense la bendición que había de una sola viña. Le respondió Resh Lakish, lástima que perdiste, si hubiese venido, hubieses tenido más bendición todavía, hubieses sacado mucho más. ¿Y cuál es la prueba? Ahí está que el primer día, ¿cuánto sacaste? De un ramo, una seah. El segundo día que estabas más alejado de mis hijos, le enseñaste menos a mí, menos Torah, le enseñaste a la gente, sacaste nada más una seah de ¿cuánto? De 2 ramos. Y tercer día más alejado todavía, 3, una seah, 3 ramos. Si tú hubieses quedado estudiando, hubieses tenido mucho más veraja. Sí, dice no de Mararami, a ver, Jeskel y Kla le benebrak. Hazan leanu ize de Kahlan tu TTN, de Kanatif dufshami TN, de Halbat Taif Minayu Mearab Badadadi. Amar Hainus Zabat Halabudbash. Dice la Mararami de Jeskel, fue a Benebrak. Benebrak es una ciudad en Israel, ¿sí? Y vio que habían unas cabras que estaban debajo de un árbol de higo, ¿sí? Y estaba cayendo la miel de los higos, estaba cayendo de tanta bendición que había en ese árbol, estaba cayendo ¿qué? La miel de esos higos. Y al mismo tiempo que caía, ellas tenían mucha bendición también de leche y se estaba cayendo también la leche y se formó un río de leche con miel de ahí abajo. Eso es lo que dice la Torah, Eretz Zavat Halab Udvash, una tierra de miel que va a tener mucha abundancia de miel y leche. Amar Rabbi Yaakov ben Dostai, milot leonu shelosha milin, pam ahat kidanti baneshef, ve'alachti at karsulei b'tashel te'enim. Dice Rabbi Yaakov ben Dostai, de Lod, una ciudad en Israel también, a Ono, hay 3 milín, 1 mil es más o menos 2000 amot, ¿sí? 1 kilómetro más o menos, ¿sí? Una vez dice la Gemara,
me paré temprano, sí dice Rabbi Jacob, me paré temprano antes de Alot HaShachar, estaba todo oscuro y tuve que ir de Lod a Ono. Y como no veía lo que estaba caminando, pisé todo el tiempo ¿qué? Miel de higos. O sea, estaba allí, bendecía la tierra de pura miel por todos lados. Otro testimonio, Amar Lakish, le didi Haziles Zabat Hala Udvash el Tzipori, veafe Shitzar Milim a Shitzar Milim. Dice la Gemara, yo vi la cantidad que había de miel de Hala Udvash, de Zabat Hala Udvash en la ciudad de Tzipori, y habían 16 milim. Sí, que son 16 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Por 16 kilómetros de cantidad de bendición. Así que son aproximadamente 235 kilómetros cuadrados. Entre 235 y 344, más o menos, kilómetros cuadrados. Amar Rabba Bar Haná, le dirí Haziles Dabat Hala Udvash el Kol Eretz Israel. Vehavia que mi be mirse ad akra de tulbanque. Estrin vetarten parse urka uputia shita parse. Dice la Gemara, dice Rabba Bar Haná, yo vi no nada más el Zabat Hala Udvash, la miel y la leche de un lugar en Israel. Yo vi la leche y la miel, la bendición en todo Israel. Y si ponemos todos esos lugares juntos, ¿sí? ¿Cuánto es que había en total? Dice la Gemara, era como un lugar del lugar de Bemirse hasta Eber Anahar de Tlumenquique. ¿Cuánto es eso más o menos? Eso equivale a 22 parsaot de largo y 6 parsaot de ancho. ¿Que cuánto es eso más o menos? Para que tengamos una idea, un parsa es 4.000, que son más o menos cada mil es 1 kilómetro. Aproximadamente son entre 1946 y 2842, dependiendo de cada opinión, kilómetros cuadrados llenos de bendición. Esa es la bendición que había en Eretz Israel. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.